12 días le restan a la administración del presidente López Obrador y ayer, a 10 conferencias de concluir su ciclo de casi 1,500 mañaneras, ofreció desde Palacio Nacional el último informe de seguridad del sexenio. No solo se trató de un resumen de la estrategia y los supuestos resultados del actual gobierno contra la violencia y el crimen. Fue también una síntesis de las contradicciones, de los silencios y los excesos de optimismo que caracterizaron al presidente en materia de seguridad. En realidad, en este informe final se destacaron los mismos datos, muchos de ellos engañosos, que tantas veces ha querido resaltar la Cuarta Transformación. Se enfatizó, por ejemplo, el combate contra la amenaza de drogas sintéticas, cuando, atentando contra la verdad, en repetidas ocasiones el presidente negó categórico que México fuera un productor de fentanilo. Se presumió que durante el sexenio se logró una disminución del 1% en la tasa de homicidio doloso, cuando, si se compara el primer semestre del 2018 con el primer semestre del 2024, esa no fue la reducción. Y obviamente no se dijo que hasta agosto de este año se habían registrado 196,505 homicidios en el país. Esto es casi 100 asesinatos al día, con lo cual este será el sexenio más violento de la historia. Además, en un inicio, el presidente tampoco habló acerca de la situación de extrema violencia que se ha desatado en Sinaloa, debido a la guerra que se ha desatado entre los mayos y los chapitos, que están peleándose por el control del cártel de Sinaloa, luego del presunto secuestro y del arresto de Ismael El Mayo Zambada, derivado de una posible traición de la que fue víctima por parte de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Tan solo en este fin de semana se registraron 24 asesinatos en Sinaloa, haciendo del domingo 15 de septiembre el día más sangriento en la entidad en lo que va de este año. Esta situación obligó a que en Culiacán se cancelaran los festejos del Día de la Independencia y ya ha provocado que muchas actividades también se vean suspendidas. En este contexto, el presidente tampoco habló de entrada acerca de las declaraciones de Francisco Jesús Aldana, comandante de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, en Sinaloa, quien confesó literalmente que no está en sus manos, que no está en manos de las Fuerzas Armadas que la paz regrese a Culiacán y sus zonas aledañas, sino que esto depende de los grupos criminales antagónicos que están confrontados a la disputa al interior del cártel de Sinaloa. Por increíble que esto parezca, es la claudicación. El comandante puso la responsabilidad de la seguridad en manos de los criminales. Ya no solo dan abrazos a los delincuentes, sino que se les delegan las tareas del Estado. Al ser interrogado sobre estas declaraciones, el presidente solo pudo responder que está atento a lo que ocurre en Sinaloa. Y en lugar de responsabilizarse plenamente por lo que ocurre en la entidad, nos pidió a nosotros, a los medios de comunicación, que no actuemos con sensacionalismo ni amarillismo, como si el problema fuera la información que nosotros reportamos y no la violencia que el gobierno, su gobierno, es incapaz de controlar, como lo confesó el comandante Aldana. De hecho, tras el presunto secuestro y posterior arresto del Mayo Zambada, el presidente ha hecho varios llamados ¿a quiénes? A los grupos delictivos que operan en Sinaloa, a que actúen de manera responsable, a que moderen la violencia. Resulta de verdad muy ilustrativa la crisis de seguridad de un país en la que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas no solo no combate al crimen organizado, sino que se ve obligado a pedirles, ahora sí que por favor, que contengan la violencia. Al ser cuestionado al respecto, Luis Crescencio Sandoval, titular
de la Secretaría de la Defensa reconoció que en este contexto se han registrado 32 homicidios en Sinaloa, de los cuales 30 son de civiles, 2 de elementos de las Fuerzas Armadas. La seguridad es, o debería ser, la principal responsabilidad del Estado mexicano. Sin embargo, las cifras y las declaraciones ofrecidas por el propio presidente dejan ver que desde el Culiacanazo, en el que el presidente ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hasta los enfrentamientos de esta semana, hay zonas del territorio nacional que son virtualmente ingobernables. Y además, como si estos datos no fueran lo suficientemente alarmantes, ayer se difundió una carta manuscrita enviada al periodista Keegan Hamilton por Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad que fue declarado culpable de narcotráfico y crimen organizado en los Estados Unidos, que está en espera de su sentencia, pero quien también apeló. En esta carta, el exsecretario de Seguridad reitera su inocencia, asegura que en su juicio no se presentaron evidencias de sus vínculos con ningún grupo delictivo, sino que por el contrario, su culpabilidad solamente se fundamentó en las declaraciones de testigos con antecedentes criminales reconocidos, así como en información falsa proporcionada por el gobierno de México. Además de esto, García Luna también sostuvo que el presidente López Obrador está vinculado con el narcotráfico, que se posicionó en contra la captura del Mayo Zambada y que ahora está intentando desmantelar el Poder Judicial para beneficiarse a él mismo y a los grupos criminales que, según esta carta, sin ninguna prueba tampoco, el presidente protege. En este momento, pues resultaría demasiado arriesgado darle crédito o negar categóricamente las declaraciones de García Luna. Si bien es cierto que coinciden con algunas versiones periodísticas, no se puede juzgar la culpabilidad de nadie por una carta y habrá que esperar, si es que se hacen, a las investigaciones correspondientes. Sin embargo, de lo que no hay duda es de que el presidente no puede ni debe irse satisfecho, no presidente, con los resultados que ofreció en materia de seguridad. Hay zonas del país, sobre todo en Chiapas y Sinaloa, que virtualmente están gobernadas por el crimen organizado. Este ha sido el sexenio más violento de la historia. Aumentaron también algunos delitos como la extorsión. Se vivió el proceso electoral más sangriento del que se tiene registro. Son estos los otros datos que ni siquiera 1,500 mañaneras, presidente, podrán enterrar. Y son estos los cerca de 200,000 muertos que los abrazos no fueron capaces de evitar. Yo soy Adela Micha.